Gloria a Dios, hermanos, pues vamos a ponernos de pie y demos gracias al Señor, que nos deja estar unidos para adorar su nombre. Gracias te damos, Señor, que tú nos dejas el día de hoy, Padre, estar unidos en tu casa, Señor, y estar en un solo sentir. Gracias te damos por todos mis hermanos. Hemos venido aquí a alabarte, Señor, y a darte nuestro corazón. Toma en tus manos a mis hermanos que han decidido, Señor, darte su vida y dar este paso de fe de bautizarse, Señor. Bendíceles y que tu mano esté siempre con ellos. Dales fortaleza, Padre, en todo momento, y te damos gracias por su vida. En nombre de Jesús, podemos esta reunión en tus manos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a entonar ese canto que dice: Dios envió a su Hijo. Amén. Dios envió a su Hijo, le llamaba Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Le dio su vida, conservar la vida, su tumba vacía está para
esta tierra, estar como humanos, Señor, como hombres, para que pudieras morir en nuestro lugar. Gracias te damos, Señor, porque tú nos llenaste de niños y el día de hoy somos nuevas criaturas por ese amor que tú diste y que tú pusiste por nosotros, Señor. Gracias te damos porque nos salvaste. Siendo puro y sin mancha.
la honra y la gloria por ese grande sacrificio, Señor. Tú nos levantaste, Señor, tú nos limpiaste, tú nos diste vida nueva. Te damos gracias porque nos dejas estar delante de ti, Señor, para levantar nuestra voz y agradecerte, Señor, que tú eres bueno. Hermoso es cada momento que me visitas y me haces un altar. Quiero que lleves más adentro. Toca mi mano, no la sueltes nunca más. Hermoso es cada momento que me visitas y me haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Llévame al lugar donde solo tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Me rescataste, Señor. Me diste mi tormenta, me libraste de la prueba, me llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Llévame al lugar donde solo tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Tú me diste mi tormenta, me libraste de la prueba, me llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Llévame al lugar donde solo tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Que muero. Te doy gracias porque tú eres el que nos rescataste, el que nos diste vestiduras limpias, tenemos vestiduras de fiesta para estar contigo, Señor. Gracias porque
tú nos protegiste, nos has protegido, Señor. Nos has levantado con tu mano de poder. Te damos nuestro corazón, Señor, en esta hora. Te amamos, Padre. Dependemos de tu amor, Señor. Y sin ti nuestra vida se secaría. A ti te alabamos, Señor, y entregamos nuestro corazón. Gracias te damos por tanto amor que nos has dado, Señor, y nos has demostrado. Toma nuestra vida, Dios. Gracias te damos, Padre. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a pasar a nuestra clase y dejamos el lugar a nuestra hermana Rosy. Amén, hermano, damos gracias a Dios, ¿verdad? ¿Sí se oye? ¿Sí o no? ¿Sí oyen hasta allá atrás? ¿Sí? Bueno, vamos a dar gracias a Dios para poder empezar esta clase y que el Señor sea el que nos dé la sabiduría. Amén. Bendito Dios, tú eres grande, tú eres hermoso y eres maravilloso, Padre. Eres el Dios todopoderoso y eres el Santo de Israel, Padre, al cual, Señor, hemos venido, Señor, a alabar, exaltar y a glorificar, Padre. En tus manos, Señor, estamos cada uno de nosotros, Padre. Tú conoces nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro actuar, Padre. Pero te pedimos, Señor, que esta tarde, Señor, tú seas, Señor, con cada uno de nosotros, Padre. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté sobre nosotros, mi Dios. Que tú seas, Señor, el que pases un carbón encendido sobre nuestros labios, Señor, y seamos purificados, Señor, y limpios delante de ti, Señor, para poder, Señor, contemplar tu palabra, Señor. Porque, Señor, tú conoces nuestros corazones y nuestras vidas, Padre. Y tú, Señor, sabes, Señor, lo que necesitamos cada uno de nosotros, Padre. En tus manos, Señor, están cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú seas, Señor, el que nos ministre, Padre. Que tú seas, Señor, el que nos ayude, Padre. Porque, Señor, sabemos, Señor, que sin ti nada somos, Padre. Y contigo, Señor, lo somos todos, Dios. Te damos gracias, Padre, y sabemos, Señor, que así empezaremos, Señor, porque tú estás con nosotros, Dios. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre que sobre todo nombre, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano, damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor está con cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, nos dieron unos libritos donde vamos a ver lo que el Señor nos quiere decir esta tarde, ¿sí? Y dijimos que íbamos a hablar sobre el bautismo en agua, ¿sí? Muchos de nosotros, pues, ya somos bautizados, muchos de nosotros sabemos, ¿verdad?, lo que es un bautismo en agua. Si nosotros preguntaríamos a las hermanas que ya tenemos años de ser bautizadas, ¿qué le podríamos compartir a cada uno de los jóvenes que se van a bautizar? A ver, hermanas, vamos a ver, es una clase y todos vamos a aprender y todos vamos a participar, ¿sí? Vamos a ver, empezar a preguntar. Hermana Fanny, ¿tú qué le podrías decir a las hermanas sobre un bautismo en agua? Pues que es una experiencia bonita, lo personal, ¿no? Cada quien va a vivir un encuentro personal con Dios. Es el primer paso de obediencia. Yo creo que también llevamos a ser bautizados en agua. Y pues sí, como dice, pues dejamos ahí todos nuestros pecados, que nos limpian, entonces nada más
Eso es lo que nos dice algo la Biblia, ¿verdad? Y de nuestro caminar en ese aspecto, ¿qué podríamos decirle, hermana Mari? Bueno, yo creo que cuando nosotros damos ese paso de fe, que bajamos a las aguas y simbólicamente el Señor es el que sí entienda nuestros pecados y nos hace libres de ese pecado mortal para que también, para que seamos diferentes. Dice el Señor que a Él no le interesa nuestra vida pasada, sino cuando fuimos sometidos a las aguas, el Señor nos limpia. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor de nuestras vidas? Que nosotros caminemos con Cristo. Y la palabra está llena de promesas, y dice el Señor que Él nos promete después del bautismo en agua, nos promete el bautismo del Espíritu Santo. Y si queremos, pues nos va dando dones, ministerios. Y yo creo que está lleno de promesas para que se bautizan, para que el que se bautiza camine por fe, siga a Cristo, busque a Dios y siga a Dios. Tu hermana Delia, ¿qué nos podrías decir? Cuando bajamos a las aguas, como dices, para las nuevas criaturas, y pues tenemos que dar, como dice el Señor, ese testimonio a los que nos conocen, a los que no conocen del Señor, tenemos que dar ese testimonio de que Jesús nos ha lavado, nos ha limpiado de nuestros pecados, somos nuevas criaturas, y pues también con el Señor nos va a pedir palabras. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos decir cada uno de nosotros, o los que ya hemos sido bautizados, o la experiencia que hemos tenido nosotros en el Señor al transcurso de los años o de los meses, porque muchos ya tenemos años, ¿no? Años, y yo en este temario que nos dio el hermano, hubieron algunas cosas que realmente yo no lo comprendía o no lo veía o no lo vimos en el tiempo que el Señor nos los dio a cada uno de nosotros. Porque si nosotros nos vamos a la palabra y nos vamos desde el Antiguo Testamento, podemos ver sobre un bautismo, ¿sí? Y si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, también podemos ver sobre el bautismo que el Señor Jesús nos enseñó. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, las que tenemos, por eso yo les preguntaba, las que tenemos más tiempo, ¿ustedes quién o cómo, o si saben quién fue el que se bautizó primero? Que nos hable la Biblia en el Antiguo Testamento. A ver, las señoritas que han estado estudiando. ¿No? ¿Quién da una? ¿Quién da dos? ¿No? ¿No lo tenemos, hermanas? ¿Levíticos? No, ¿Sacerdotes? A ver, los sacerdotes, si tú nos dices, hermana, los sacerdotes se bautizaban. ¿Cómo entonces se bautizaban los sacerdotes o quién le había mandado a que se bautizaran? ¿O cómo se bautizaban? Se purificaban. ¿Y se purificaban cada qué? Cada que entraban al tabernáculo. Entonces, eso fue un poquito más para acá. Pero vámonos un poquito más para allá. Pensemos. Tenemos que ver para que aquí los jóvenes que se van a bautizar sepan de dónde viene el bautismo y qué es lo que significa un bautismo en agua, qué significa un bautismo en el Espíritu y qué significa un bautismo en fuego. Que vemos que son 3 bautismos, ¿verdad? Que muchos de nosotros, ¿cuál es el que tenemos? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Solamente el 1? ¿El 2? ¿O el 3? Pues ahí tenemos que pensarle cómo estamos cada uno de nosotros y por qué no hemos sido bautizados conforme la palabra nos los dice. Entonces, ¿no da nadie más? ¿Podría ser algo prefigurado de diluvio o no?
pues ahí fue ¿qué podríamos ver cuando Noé fue? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? El pecado ya estaba, Dios dice, que sobreabundaba, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Un diluvio. Pero ahí en el diluvio, ¿qué hizo el Señor? Limpió el pecado. Ahí se podría decir que viene siendo como un símbolo, ¿sí? Y después del diluvio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó después del diluvio? ¿Perdón? Empezó una nueva vida, ¿verdad? Y luego después, ¿qué más pasó? ¿Pecaron? Pecaron otra vez. ¿Y dónde estaban? Ahí van. ¿No? Bueno, a ver quién nos quiere abrir Primera de Corintios 10:2. ¿Y quién no los puede leer? Primera de Corintios 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. No, hasta aquí. Nos está diciendo que ¿qué? Que todos fueron bautizados. ¿Quién? Los que estaban en Moisés. Vamos a ver sobre Moisés. ¿Sabemos nosotros lo que pasó con Moisés? Nosotros, la mayoría sabe, ¿sí? A ver, Santi, ¿qué pasó con Moisés? Pues no fue a la tierra. ¿Cómo? No llegó a la tierra. Sí, pero ¿quién fue Moisés? Moisés sabemos que no entró a la tierra prometida. ¿Quién fue Moisés? Fue el que libertó al pueblo de Israel, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Quién era él antes? A ver, Damaris, ¿quién era él antes? Mamá, un príncipe. No sé, a ver, dile a los hermanos. Sí, porque la adoptaron. No, Moisés fue adoptado. Por eso Ajá. lo adoptaron. Por eso dije, ¿quién fue? ¿Qué enseñanzas traía él? De la realidad. ¿De la qué? Pagana. De los egipcios, ¿no? ¿Y después qué le manda a hacer Dios? Que libere a su pueblo. Después de tanto tiempo sabemos quién era Moisés. Era ¿qué? ¿Estudioso? ¿No estudioso? Hablaba bien, tenía fuerzas, él podía solo con todo. ¿Quién era Moisés? No podía hablar bien, no tenía la valentía que debió haber tenido, porque cuando le dice al Señor, pues ¿quién voy a ir? ¿Quién soy yo, no? ¿Y qué le dice el Señor? A ver, ayúdenme a narrarlo todo eso, porque hay veces que se nos olvida. Lo iba a acompañar su hermano para que hablara por él, ¿sí? Y después, cuando su hermano habló con él o ellos se enfrentaron al faraón, ¿qué fue lo que pasó a través de ese tiempo? ¿Cómo? Las plagas. Y después, y luego ya salieron ¿de dónde? ¿Sí? Si nosotros ahí nos vemos qué viene siendo un Egipto espiritual, ¿qué es lo que es? Pecado. Váyanse viendo para que vayamos comprendiendo lo que el Señor nos quiere decir. Estamos en pecado, ¿sí? Dios libera al pueblo de Israel, ¿sí? Y después dice que empieza a caminar el pueblo de Israel. Pero Moisés no tenía la valentía, quizás, no tenía las fuerzas, porque aquí no lo está diciendo la palabra, nos dice, mas Moisés fue bautizado en la nube y en el mar. Nos dice que fue bautizado en dos cosas. Si el pueblo de Israel iba caminando, dice que la nube ¿de quién?
La nube de Jehová, ¿qué? ¿Quién siempre los acompañaba? ¿De día qué? ¿De noche? Sí, pero ¿qué hacían? ¿Qué hacían, jóvenes? ¿Sí? ¿Qué hacía la nube? Los guiaba. ¿Pero qué hacían? Ya se lo dijeron los hermanos. ¿Lo qué? ¿No saben qué hacía la nube? A ver, Damaris. Eso lo debemos de haber visto desde pequeños. ¿Qué hacía la nube? ¿No saben? A ver, los jóvenes no saben qué hacía la nube. ¿Quién nos ayuda? Los guiaba, les daba sombra y de noche era luz para el pueblo de Israel mientras ellos caminaban, ¿sí? Pero ¿en qué momento Dios bautiza a Moisés? Aquí no los está diciendo. ¿En qué momento? A ver, las hermanas, ¿en qué momento? Porque aquí nos está diciendo dos. Si nosotros nos vamos a la nube de Jehová, ¿qué vendría siendo? El Espíritu del Señor que los guiaba al pueblo. Y si nosotros nos vamos al agua, dice que ahí fue bautizado 2 veces. Dios le dio el poder y la autoridad en ese momento a Moisés para poder guiar al pueblo. ¿Por qué le daría ese poder y esa autoridad? Porque Dios sabía cómo era el pueblo de Israel. Moisés, no todo el camino fue gozo o alegría con el pueblo de Israel. Es lo mismo que pasa en este tiempo con cada uno de nosotros, ¿sí? El pueblo de Israel es obediente. ¿Nosotros somos obedientes? ¿Sí somos obedientes? No siempre. Tenemos problemas, tenemos aflicciones, pero hay algo que aquí nos está enseñando. Antes de que pasara el mar, Moisés ya iba ungido, ya iba bautizado, ya iba lleno del Espíritu Santo para poder guiar al pueblo de Israel a esa tierra prometida a la cual Dios le había dado. Aquí no nos da este ejemplo de Moisés. Y nosotros podemos ver en el transcurso del caminar hasta Jesús, hasta los apóstoles y hasta ahora en nuestros tiempos, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque era la promesa de Dios, porque Dios nos conocía como somos como seres humanos. ¿Como seres humanos podemos hacer esas cosas? A la primera caemos. Si no tenemos el poder del Señor, si no tenemos la autoridad del Señor, si nosotros no lo buscamos en oración, en ayuno, ¿qué va a pasar con cada uno de nosotros? Les pongo este ejemplo a ustedes, jóvenes, porque en el momento que ustedes tomen esto, ustedes deben de saber qué nos está dando el Señor, o qué les está dando el Señor a cada uno de ustedes. Primero, somos como cualquier ser humano. Lo hemos visto a través de las enseñanzas, que somos ¿qué? ¿Hijos o criaturas del Señor? Somos hijos del Señor. Y como hijos del Señor nos está dando un regalo, como se lo dio aquí a Moisés. ¿Para qué? Esa valentía, esas fuerzas para poder continuar y llegar a la meta que el Señor le había dado, que era la tierra prometida. Nosotros tenemos una meta que tenemos que llegar, pero el Señor no nos deja solos.
¿Por qué? Porque primero nos da un bautismo, que es el bautismo en aguas. Y ahí, ¿qué tendríamos? Se lo dijeron las hermanas, ¿qué tendrían que hacer ustedes para tomar ese bautismo? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Arrepentirse? ¿Qué tendrían que hacer? 2, 3, los 5 que se van a bautizar. ¿Qué tendrían que hacer? Cuando Moisés salió y Dios le habló y salió de la tierra, él salió porque sí. Y le dijo, vámonos pueblo, órale, vámonos, a ver dónde nos vamos. ¿Se preparó Moisés? ¿Tú crees que se haya preparado, hermano, para poder guiar al pueblo? Bueno, no tanto así, pero en el camino. Pues en el camino sí el Señor nos va preparando a cada uno de nosotros, eso sí es. Porque a través de las luchas, de las enfermedades y de los problemas, Dios nos va preparando. Pero cuando el Señor nos llama, ¿qué es lo primero que nos ve y cómo tenemos que llegar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dispuestos? No. Creer. Ese es uno de los principales, ¿sí?, que el Señor nos dé. Nosotros debemos de creer. Moisés le creyó al Señor. ¿Y cómo actuó? ¿Por sus fuerzas? Por fe. Y si nosotros vamos a ser bautizados, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ¿qué tienen que hacer primero? No, primero creer y después, porque yo me puedo arrepentir, yo hago algo y yo me arrepiento, pero si no creo, ¿de qué me vale? Creer y luego ¿qué más? Tener fe y luego ya viene arrepentimiento, que es como nos lo dice la palabra del Señor. Nosotros pusimos este ejemplo de Moisés porque yo realmente en sí no lo había escudriñado de esta forma, porque nosotros sabíamos qué hizo Moisés, cómo pasó, y cuando él todavía antes de pasar el mar, ¿qué le dice al Señor? Le clamó, ¿no? Le pidió, ¿y qué le dice el Señor? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance. Y ahí es cuando avanza y Dios lo bautiza a Moisés. Ahí lo llena de su poder para poder caminar, para poder llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y eso es lo que nosotros anhelamos, estar en la tierra prometida. ¿Pero qué necesitamos? Creer, tener fe y arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí? Y eso nos va diciendo el Señor sobre el Antiguo Testamento. Y después de Moisés, ¿qué fue lo que pasó? A ver, las hermanas que hemos estado más, ¿qué podríamos decir sobre un bautismo? Ya Moisés ya fue bautizado, ya llegó al pueblo de Israel, ya van en el desierto, y Dios, ¿qué les manda hacer? Pues el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo, que ahí viene siendo otra cosa muy importante para nosotros y para ustedes que van a bajar a las aguas. ¿Qué es lo que significa el tabernáculo? Hay un instrumento muy especial que nos dice la palabra sobre el tabernáculo y sobre un bautismo. ¿Tú qué te imaginas, hermana Mari? ¿Qué es? Nosotros lo vimos, entramos al tabernáculo. Ya los que tomaron la enseñanza, ya sabemos, el tabernáculo, está la nube de Jehová sobre el tabernáculo, y está la puerta, están los, ¿cómo se llama? Se me fue ¿perdón, hermana? Pero antes de entrar del altar, el lavabro. ¿Y ahí qué se hacía? Se lavaban, entraba el sacerdote
y se lavaban las manos y podían entrar ¿a qué? A poder entrar. ¿Y ahí qué se hacía? Cuando tú entrabas y te lavabas las manos era lo primero, ¿no? El primer paso de entrar al tabernáculo. Llegabas, abrías y lo primero que hacían era lavarse las manos y después ¿qué seguía? El sacrificio y después llegaban al lugar santo y después llegaban al lugar santísimo, ¿sí? ¿Pero qué tenían que hacer? Lavarse, limpiarse, purificarse. ¿Y con qué le hacían? ¿Lo hacían con bronce? Cuando se lavaban, ¿con qué lo hacían? Con agua. Y eran limpios y continuaban con el holocausto o la ofrenda para el perdón de pecados para el pueblo. Ahí nos enseña otra cosa en el Antiguo Testamento, que es que, ya lo dijimos, es que, les pregunto a ustedes, hijo, porque ustedes tienen que estar listos. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Limpiarse, lavarse, purificarse. ¿Y lo hacía con qué? Con agua, que es un significado de limpieza, de pureza, ¿sí? Y era lo que hacía el sacerdote para poder entrar y poder ministrar y poder darle al pueblo lo que tenía que dar, ¿sí? O el perdón que tenía que darle al pueblo. Pero era algo que tenía que hacer el sacerdote. Ahora en nuestros tiempos, ¿nosotros quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Hijos de Dios. ¿Pero qué somos? También nos habla la palabra. A ver, ahorita, ¿qué somos nosotros? Hijos de Dios. ¿Y qué somos? A través del tabernáculo. ¿Cómo es? Somos nación santa, pero hay algo que somos. Somos real sacerdote, pueblo adquirido por Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Purificarnos, limpiarnos de todo lo que traemos y poder ministrar. ¿Qué es lo que hacen los de la alabanza? ¿Cómo? Sí, transmiten, pero ¿qué es lo que hacen cuando entran los de la alabanza? Ministran al pueblo. ¿Sí? Ministran al pueblo. Ahora, si ellos ministran al pueblo, ¿nosotros en qué lugar quedamos? ¿En qué lugar quedamos? ¿El pueblo en qué lugar queda? ¿Cómo, hermana María? Ofrece sacrificio. ¿Por qué? Porque eres ¿qué? Un sacerdote. ¿Y un sacerdote cómo tiene que entrar? Purificado. Y si un sacerdote no ha sido obediente y no ha bajado a las aguas, ¿cómo se presenta? ¿Por qué los de la alabanza, cuando no son bautizados, muchas veces no se les permite entrar al lugar santísimo, al lugar santo? Porque no han muerto al pecado. Tan simple. ¿Por qué? Porque necesitamos morir, como ustedes decían, hermanas, morir al viejo hombre para ser resucitados y vivir una vida en Cristo Jesús. Y eso es lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento a través ¿de qué dijimos? Que se me olvidó. ¿Qué es el sacerdote? ¿A través de qué?
A ver, ¿quién da más? Vamos. Empieza con el A través del holocausto, a través del tabernáculo. Eso lo tienen que entender, porque si les preguntan, ¿desde cuándo fue el bautismo? Nada más muchos sabemos que desde Jesús, ¿o no? Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, aquí no nos están diciendo. ¿Por qué el sacerdote entraba? ¿Por qué el sacerdote se tenía que purificar? ¿Por qué el sacerdote tenía que entrar? ¿Cuándo entraba? ¿Cómo entraba? ¿Y cómo tenía que estar? ¿Y cómo tenía que ministrar al pueblo? Es lo mismo que pasa hoy. Por eso es necesario que cada uno de nosotros creamos lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Lo que aquí nos está diciendo la Biblia. Sobre el tabernáculo, sobre la limpieza, sobre el pueblo de Israel, y viene lo mejor. Ahí el hermano nos dio, y les quise dar esta introducción para que supiéramos qué viene en el Antiguo Testamento. A ver, dice, nuestro objetivo, ¿quién nos los quiere leer? Ahí nos dieron nuestro cuadernito y podemos ver. Y de aquí empezamos. ¿Sí? A ver, ¿quién de los chicos de aquí, de los 5, nos puede leer? Ok. A ver. Objetivo: compartir un marco teórico bíblico en la doctrina del bautismo pentecostal desde los orígenes en el Antiguo Testamento, enfatizando Juan el Bautista, Jesús de Nazaret y las cartas paulinas. Ok. Ahí nos está dando la introducción de lo que tenemos que nosotros hacer. Dimos algo breve sobre el Antiguo Testamento. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento, a lo que nos dice el Señor. El primero dice, ¿qué es el bautismo? Y dice, a ver, Santileno. ¿Qué es el bautismo? Es un acto de obediencia al mandato de Jesús, símbolo externo de una realidad interna, la fe en Cristo. Representación, la muerte al pecado y el inicio de una nueva vida. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es un bautismo? Un acto de obediencia. Un acto, ya lo vimos, un acto de obediencia, un acto de ¿qué? De fe. ¿Y qué más? Y muerte al pecado, ¿verdad? Y luego nos dice, ¿por qué debo bautizarme? ¿Por qué creen que deben de bautizarse? ¿Por qué deben de bautizarse? Celia, ¿por qué te bautizaste tú? Porque es un acto de obediencia a Dios. ¿Es un qué? ¿Sí, hermana María? Bueno, yo cuando me bauticé, gloria a Dios, yo escuché la predicación de cuando iba a pedir en el carruaje y iba con el niño. Y esa predicación de la hermana Paula, yo tenía 4 meses de convertido. Y la escuché y yo creí, porque dice no había multitud, no había gente, no había nada, solamente estaban ellos los dos. Entonces yo me acerqué y le dije, hermana, yo no me puedo bautizar. Y me dijo, sí. Digo, pero tengo como 4 meses de convertir. ¿Tú lo crees? ¿Por qué bautizarte? Entonces yo por eso fue que creí. Y en esa predicación hablaba de fe. Entonces yo dije, pues entonces por fe me voy a bautizar. Entonces, pues gracias a Dios, a los 2 meses, Dios permitió y yo me permití bautizar. Por la misericordia del Señor estoy aquí. A ver, Fanny, ¿tú qué no me puedes decir? ¿Por qué te bautizaste? Pues por amor a Dios, era un acto igual de obediencia
alguien nuevo. A ver, tú, Laurita, ¿por qué te bautizaste? Pues yo cuando me bauticé, yo tenía 14 años. No me acuerdo que tenía 14 años, pero yo sentía eso en mi corazón, ¿no? Esa necesidad, y lo creía, ¿no? Yo creía que pues Dios iba a hacer muchas cosas, y pues como yo en ese tiempo pues oía muchas predicaciones, pues yo como que quería experimentar más cosas en Dios, quería saber, más bien yo quería que Él me quitara todo lo que traía atrás. Yo quería ser una persona nueva, diferente en Él, porque los de atrás eran cosas vacías, ¿no? Entonces yo en ese tiempo pues yo dije, yo me quiero bautizar, yo me sentía contenta, me sentía así como que yo ya anhelaba que llegara ese día, ¿no? Porque yo creía que Dios iba a hacer todo. Tú, Eli, me asomaste así diciendo yo quiero. Yo me bauticé por amor y por querer ser la persona que Dios quiere ser. Porque además de creer, es como acto de obediencia por lo que Dios hizo, pero más aparte creer en lo que sigue después de esta vida. Esa era más el anhelo es más el anhelo de querer estar con Él, de que es un paso. A ver, vamos a preguntarle a Eli. ¿Por qué te vas a bautizar? Por fe y por arrepentimiento. Por fe y por arrepentimiento. ¿Tú, Dama? Por amor a Dios, porque es algo que se lo ordena, y también como para dejar las cosas pasadas, ¿no? Para morir el viejo hombre y ser una nueva criatura en mí. ¿Tú, Dama? Por fe y por amor y porque creo en Él, ¿no? No sé. Porque yo creo en Él y... ¿Ya? Dama, ¿por qué? Fe, amor y... Porque Fe, es amor. algo que tenemos que hacer, que lo dicta es que tenemos que bautizarnos. A ver, Debbie, ¿tú por qué te vas a bautizar? Pues porque quiero ser diferente, ¿no? Ya no quiero caer en lo mismo, ya no quiero ser la misma persona. Quiero que esto, ahora sí que no solo todo el mundo, sino yo también darme cuenta que ya soy una hija de Dios, y quiero servirle y quiero que pues toda mi vida sea dedicada a Dios. ¿Tú, Santi? Yo para dejar morir al hombre que yo salir como nueva criatura, cambiar la manera en la que mi hombre No sé. No, por eso yo estoy preguntando, porque a lo mejor a nosotros no nos preguntaron por qué te quieres bautizar o qué te hizo bautizarte. Por eso yo les estoy preguntando para saber qué paso van a dar o por qué lo van a dar o para qué lo van a dar. Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, el primero que se bautizó, ¿quién fue? ¿Cuál es el bautismo? A ver, vamos a ver. El primero que se bautizó en el Nuevo Testamento, ¿quién fue? Ah, Sí. A ver, uno por uno y vamos viendo a ver quién da. A ver, ¿qué dice Ruth? desde antes de vientre de su madre, desde la adopción. ¿Sí? Sí, A ver, ¿quién nos quiere decir una cosa? ¿No? A ver, chicos, que aquí estamos aprendiendo y todos aprendemos. Yo aprendo de ustedes y todos aprendemos. El Señor que nos dé la sabiduría, porque muchas veces nosotros no sabemos nada. ¿Sí? Pero vemos, ¿quién fue el primero que se bautizó? Juan, o sea, cuando Juan bautizaba en agua y llevaba el arrepentimiento. No llevaba, sino predicaba el arrepentimiento, ¿sí?
Ellas dicen que desde el vientre, pero desde el vientre dice que cuando... ¿Cómo? Por espíritu. Pero espíritu fue el espíritu. No. No, sí. A ver, vamos. No, Cuando María se acerca con su... ¿Cómo se llamaba? Elizabeth. ¿Quién era Elizabeth? la madre. ¿Y quién le dijo que Elizabeth estaba embarazada? El ángel. Y entonces María va a comprobar si era cierto o no era cierto. Y de ahí, ¿qué fue lo que pasa cuando llega María? ¿Y qué es lo que pasa cuando está Elizabeth? Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Pero ahí dice Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, mas no dice que Juan el Bautista fue bautizado. ¿Sí? Entonces no nos confundamos. ¿Sí? Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y luego dice que de ahí se movió, dice Juan, ¿no? Y de ahí no se vuelve a hablar nada. ¿Hasta dónde? ¿Hasta que qué? Hasta que nace Juan. ¿Hasta que qué? ¿Hasta que nace Juan? ¿Sí, a mí? A ver, tú dime. Cuando Jesús fue con sus apóstoles, No, eso fue después. Cuando Jesús va con sus apóstoles, ¿cuándo fue? ¿Antes o después? Fue después. Porque antes de ser bautizado, Jesús, ¿con quién estaba Jesús? Solo. Pero ¿qué tenía que hacer Jesús? A ver, Carlos, ¿qué tenía que hacer Jesús? ¿Qué tenía que hacer Jesús antes de ser bautizado o qué hizo Jesús antes de ser bautizado? Bueno, se nos habla en la Biblia, así Fue al desierto y así regresó de 40 días. Fue después. ¿Eso fue después? Sí, fue después. Nos habla la Biblia que primero nos habla sobre María y nos habla sobre Elizabeth. Nos habla, ya Dios había apartado a Jesús y ya había apartado a Juan, ¿sí? Y nos dice que de ahí no se habló nada ni de Juan ni de Jesús. ¿Hasta cuándo se habló de Jesús? A los 12 años nos habla la Biblia que se habló de Jesús. ¿Cuándo qué? Cuando se perdieron en el qué. Así es. Y es cuando le dice a José y a María que él está ¿dónde? Porque le es mejor en los negocios de su padre que ahí, ¿verdad? Hasta ahí se nos habla. Y después se nos habla hasta que Jesús va a ser bautizado. Y nos habla que Jesús iba caminando. ¿Y qué estaba haciendo Juan el Bautista? Estaba predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Y qué le decía a los que estaban alrededor? Él bautizaba en agua, pero habría alguien más grande que él. Que él bautizaba en agua, pero que iba a venir uno ¿qué? Mayor que él, que iba a bautizar el Espíritu Santo, ¿sí? Y es cuando se aparece Jesús. Es cuando se aparece Jesús y luego le dice Juan, le dice, ay Señor, mucho gusto que viniste y que yo te voy a bautizar, ¿eso? No. Dice que no es digno, que no es digno ni siquiera de
desatar la agujeta de su calzado, ¿sí? Y entonces dice que él entra y sí lo quería bautizar Juan. Porque ¿cómo, verdad? Debe haber dicho Juan, ¿cómo voy a creer tú vienes a mí, siendo que tú eres el Hijo de Dios? Pero ¿qué tenía que hacer Jesús? Y eso ahí nos lo habla para que vayan apuntando, Ahí nos lo habla en Mateo 3:15. Mateo 3:15. ¿Qué nos habla? Cuando Jesús entra a las aguas y es bautizado. ¿Se arrepintió? Es que como hablan todos ya como que no. ¿Cómo? Sí, pero primero se sumerge y después ahí nace otro Jesús. Los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios también. Dar testimonio público de que ¿qué? De que tenía que cumplir con la ley, tenía que cumplir lo que Dios les había dado, porque ¿a poco él se iba a saltar ese paso? No, se tenía que ir cumpliendo paso tras paso, y eso era uno de los primeros pasos que Jesús tenía que ser bautizado. No porque él tenía que decir, ya me arrepentí, voy a ser bautizado. No, como nosotros no, sino que él tenía que cumplir con lo que el Señor le había dado. Y luego ahí es lo que dicen ustedes, se abren los cielos. ¿Qué más? Desciende el Espíritu como forma de paloma y se postra y se oye una voz del cielo que dice: Este es mi Hijo amado, del cual yo tengo en contentamiento. ¿Y ahí qué hace Jesús? Se va al desierto, ya es la tentación. Ahí quiero que tengamos algo bien claro. Sale el Señor con poder, con autoridad, ya siendo Jesús, ¿sí? Y de ahí se va al desierto. Y si se va al desierto, ¿cómo sería un desierto espiritual? A ver, las hermanas, ¿cómo sería un desierto espiritual? Sin la presencia de Dios, problemas, enfermedades, tristeza, soledad. Y si nosotros lo guiamos sobre el bautismo, ¿antes del bautismo? No, nosotros tenemos que seguir los pasos de Jesús y no podemos decir antes. Muchos salen bautizados, muchos salimos bautizados. ¿Y por qué creen que empiezan las pruebas, las aflicciones, las enfermedades cuando nosotros damos el primer paso de fe? Porque es un desierto que tenemos que pasar cada uno de nosotros. Son pruebas que nosotros tenemos que pasar. Porque después de que somos bautizados, no todo es gozo, no todo es alegría. Muchos, ¿por qué creen que se regresan? ¿Por qué se regresan? Porque no tienen fe. ¿Porque caen? Si nosotros nos vamos a Jesús, Jesús bautizó, se fue al desierto y ahí ¿qué pasó? Fue tentado. Y él, como ya hemos visto, él, ¿cómo se defendió? Con la palabra. Con la palabra del Señor. Ahora vámonos a nosotros los cristianos. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? ¿Salimos? A ver, díganme, porque yo no sé. Díganme, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo, hermana María? Deberíamos de salir con poder, con autoridad, pues somos hijos de Dios. Deberíamos salir. Igual muchos sí salen, muchos no, y muchos
muchos problemas, hay muchos temas, nosotros debemos de seguir firmes con el Señor. De hecho, el cristiano es lo que tenemos que pasar como cristianos, ese desierto, las pruebas. Pero el Señor ya te dio autoridad, ya te dio poder, ya te dijo que no estás solo. Así como se lo dio a Moisés, para poder salir, dice que él salió del mar. Ya salió con autoridad, con poder. Pero él ya había sido bautizado, dice, sobre el río y sobre la nube, para poder aguantar todo lo que el pueblo tenía o le iba a hacer. Y caminó. No fue gozo, no fue alegría. ¿Sí? Ahora Jesús, cuando salió de ser bautizado, lo primero que fue al desierto. Fue tentado. Nos lo dice la palabra. ¿Cuántas veces nos dice la palabra, Santi, que fue tentado? No, ¿quién da más? A ver, ¿quién nos da más? ¿Cuántas veces fue tentado? 3 veces fue tentado. ¿Sí? Nos dice, 3 veces fue tentado y después del desierto, ¿qué fue lo que pasó? Empezó su ministerio. ¿Cómo empezó su ministerio? Ahí es lo que nos decía una de las hermanas. ¿Cómo empezó su ministerio? Llamando a... ¿Sí o no? ¿Llamó a quién? Empezó a comprar Pedro y a Empezó a llamar a sus discípulos, ¿sí? Y ya que empezó a llamar a sus discípulos, empezó su ministerio. Ahora vámonos con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? A ver, Silvia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? A predicar en la predicación. No, tener Porque el Señor buscar un ministerio. A ver, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Después del desierto o antes del desierto. No, pues a ver, dímelo tú, ¿qué tenemos que hacer? Primero, desde el prodigio. O sea, ustedes vean su vida. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ahorita que van a bajar a las aguas? Por eso yo les preguntaba, ¿por qué vas a bajar? ¿Qué te hizo bajar? Ahora nosotros veámonos como Jesús lo hizo. A ver, Elisa, tú que te ves así como muy sonriente diciendo yo. Primero es arrepentirse. Vamos, arrepentimiento. Luego es bueno, de arrepentirse da testimonio, Luego pasar por el desierto, o sea, de las pruebas, salir, creer que vas a salir de los problemas, ¿no? ¿Y ahí qué entraría? Pues el creer sería como, pues sí, pues así como Jesús lo hizo, ¿no? Dice que se defendía con la palabra, ¿no? Con ayuno y con oración tendríamos para salir fortalecidos y para salir de ese desierto, tendríamos que estar y tener una comunión con Dios para que Él nos pueda ayudar. ¿Qué más? Y luego ya de ahí sería predicar, ¿no? Hablar de la palabra. ¿Y luego? Eso es lo que tiene que hacer un cristiano. O sea, los mismos pasos que siguió Jesús, nosotros como cristianos los tenemos que seguir. Pero si no sabemos qué sigue, ¿o si sabemos qué sigue? A ver, Silvia, ¿qué sigue? No, yo digo, sí sabemos. O sea, sí sabemos, pero hay veces que no
seguiría entonces tuyo después del bautismo? Sí, bajarse a las aguas ya, ¿no? Okay. Pues bueno, no ejemplo, pero sí como digo, ¿no? Primero morir ya, ahora sí que al viejo hombre que dijo tenía, y ser, ¿cómo se dice? Como, bueno, puedes ahora sí que compartir, de cada palabra, ¿no? Obedecer. Pero ¿cómo sería? O sea, ¿qué pasos tendríamos que llegar para hacer y cumplir con los requisitos que el Señor nos da? No. Después del bautismo, pues ya nuestra vida comienza como del desierto, son tentaciones y todo, pero Tendría que hacer, dice Ari, discípulos, y ahí empieza, dijimos, Jesús empezó un ministerio. Primero es el ministerio y después los discípulos, porque dice que Jesús después va a predicar el arrepentimiento a Galilea y después va por los Principio de su ministerio. Pero entonces dijimos, estamos en el desierto, ¿sí? Pruebas, aflicciones. Hemos dicho, muchos se quedan en el desierto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos ha mandado el Señor? Lo acaba de decir aquí. Predicar el arrepentimiento y hacer discípulos. Ahí entra la gran comisión que nos los habla el libro de los Hechos, cuando Pedro, Pablo y los apóstoles empiezan su ministerio. ¿Por qué tú y yo no tenemos un ministerio? ¿Por qué no lo tenemos? ¿Por qué nada más los pastores? ¿Por qué nada más los de la alabanza? Nada más tienen un ministerio. ¿Por qué no lo tenemos? ¿Tú crees que sea eso, hermano? Pues es que son muchas cosas, porque muchas veces estamos mitad con el Señor y mitad con el mundo. Entonces, ¿por qué te bautizaste? No, pues por eso yo les pregunté, ¿por qué nos bautizamos? Si nosotros siguiéramos verdaderamente los pasos que hizo Jesús, los apóstoles, haríamos cosas grandes y maravillosas. Pero el pueblo de Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque se quedó, se estancó, no caminó. Se quedó quizás en el desierto, nos quedamos en el desierto. Porque muchos de nosotros nos han preguntado y decimos, a ver, ¿qué ministerio te dio el Señor a ti? ¿Y dónde está tu ministerio? ¿Dónde está nuestro ministerio? ¿Nos gusta? ¿Qué nos gusta? Nos gusta el mundo, hermanos. Nos gustan las cosas del mundo. No hemos muerto verdaderamente a este hombre que todavía está aquí. Nos atrae. ¿Por qué? Porque Jesús dejó todo. Pedro dejó todo. Y lo podemos ver que en un momento también Pedro, y apenas lo vimos, se me vino de la dominicana, en un momento Pedro volvió a su viejo hombre. Ustedes saben, en el momento que Pedro volvió a su viejo hombre, ustedes no, apenas lo vimos. Ustedes saben, en el momento que Pedro volvió a su viejo hombre, pues un cachito ahí, pero no nos habla la Biblia un poquito más. ¿Pedro? Simón, cuando Dios le habla y le dice, a ver Simón, vente, vámonos. Y ahí va Simón, muy contento. Y cuando va a ser crucificado el Señor le dice, pues hoy, ¿no? ¿No les dice? Oren para que no entren en tentación. Y luego, ¿qué pasa con
negó. Pedro lo negó. Pero antes, ¿qué hizo cuando Dios le dice a Pedro? ¿Quién dice los hombres que soy yo? Dice Pedro, ¿quién es Simón? ¿Quién dice que los hombres que soy yo? Y que le dice, pues los hombres dicen que tú eres el Cristo. ¿Sí? Los demás decían que era Elías o que era un profeta, pero Pedro era el que decía, tuvo la revelación del Espíritu. Pedro tuvo la revelación y le dice que él es el Hijo de Dios. Y le dice, sobre ti fundaremos la primera piedra, que lo vimos y ya nosotros la debemos de saber, ¿sí? Que no es la Iglesia Católica como nos lo dice, ¿no? Y ahí le dice que él es Pedro. Y después cuando ¿qué pasa? Cuando le dice, ay, Simón. Y así queda así. O es Pedro o es Simón. En ese momento Vuelve a ser Simón. ¿Por qué lo dice? Cuando él entra le dice que lo va a cambiar y que él es Pedro. Y cuando él lo niega le dice Simón. ¿Y ahí qué vuelve a hacer? el hijo. ¿Por qué? Porque lo negó. Y ahí así es lo que nos pasa a muchos de nosotros. El Señor nos da, entramos a la palabra y el Señor nos da. ¿Y qué es lo que hacemos en las primeras de cambio? ¿Qué es lo que hacemos, hermanos? Regresamos al viejo hombre. ¿Y qué es lo que pasa, o qué es lo que nos pasa a muchos de nosotros después del bautismo? Regresamos. ¿Por qué regresamos? Si hemos muerto al viejo hombre, ¿sí hemos vuelto al viejo hombre? ¿O no lo hemos vuelto? Y después nos narra la palabra cuando Jesús es crucificado, que viene siendo la gran comisión que nos habla el libro de los Hechos. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el libro de los Hechos? Cuando el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo qué? Pedro. Cuando Pedro, y ahí en nuestro librito que nos dio el hermano nos habla algo muy, muy importante sobre 9 bautismos. Requisitos del bautismo después de la gran comisión. Ya tenemos el mandato, ya tenemos la autoridad y nos hablan 9 bautismos. Se los voy a dar rápido, ya ustedes lo leen en su casa, porque ahí nos habla, el primero es el bautismo de los judíos, nos habla Hechos 2:28, y es cuando Pedro le da el mensaje a los judíos. ¿Y qué es lo que hace que los judíos crean? ¿Sí? Y se les habla de un arrepentimiento. El segundo nos habla en Hechos 2:12 sobre el bautismo de los samaritanos. Cuando Felipe también les predica y ellos creen. ¿Sí? Aquí se habla sobre arrepentimiento, se habla sobre fe y se habla sobre lo que ellos creyeron. El tercero nos habla sobre el etíope, que decía el hermano Mario, que él creyó. Y nos los habla en Hechos 8:34 al 37. ¿Sí? Cuando Felipe le habla, ¿sí? Nos los dice también en Hechos 9:6 sobre Saulo de Tarso, ¿sí? ¿Qué es que tuvo que hacer para ser convertido o para creer? Es algo muy importante, Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Pues estuvo subiendo oración.
hacía Pablo? Y entonces cuando llegó a la palabra, ¿qué hizo Pablo? Se quedó ciego. ¿Qué fue lo primero que hizo? Sí, se arrepintió. Y ahí nos habla del bautismo. Él creyó y se arrepintió y fue llamado, ¿verdad?, para predicar el evangelio. Y luego nos habla el quinto, nos habla sobre los gentiles. Eso nos lo habla en Hechos 11, 18. Y los gentiles tuvieron que también arrepentirse y creer. Ahí nos lo dice la palabra. También nos habla de Lidia y su familia. Nos los habla en Romanos 10, 14. ¿Y ellos qué fue lo que hizo Lidia y su familia? También creyeron. Creyeron en la palabra del Señor, ¿sí? Y también nos lo dice el número 7, el carcelero y su familia. Ese también no lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué tuvo que hacer el carcelero cuando... ¿Quién estuvo ahí? Pablo y Bernabé. ¿Pablo y quién? Pablo y Silas. ¿Qué hizo el carcelero y su familia? Creyó. ¿Sí? Y luego también nos los habla en el 8, que viene siendo el bautismo de los corintios. Que ahí, ¿quién fue el que predicó? Nos lo dice en Hechos 18, 8. ¿No? Pablo. ¿Y qué fue lo que hicieron los corintios? Creyeron en la palabra del Señor, ¿sí? Y por el 9 nos los dice en Hechos 19, 4 y 5, que viene siendo los efesios, cuando también, ¿quién fue el que predicó a los efesios? ¿Y qué predicó a los efesios? ¿Un qué? Un arrepentimiento. Y si nosotros unimos todos estos cuando fueron bautizados, hubieron solamente tres cosas por las cuales fueron bautizados. Ajá. Arrepentirse, creer Y por fe. ¿Sí? Tuvieron fe y después, a ver, primero, ¿qué vendría siendo? Luego creer, fe y arrepentimiento. Son tres cosas. Primero, ¿qué dijimos? Creer, fe y arrepentimiento. Ahora que nos lo digan las hermanas, ¿cómo fueron sus bautizos? Ustedes creyeron. Tuvieron fe, por lo cual se bajó a las aguas. ¿Y después qué? Se arrepintieron o nos arrepentimos. Para ahí entraría, ¿qué entraría ahí? No te oí, hermana Delita. Reconocimos a nuestro Señor como nuestro. A ver, niñas. Como nuestro Señor y Salvador. Entonces, vamos a ver, si nosotros hemos creído en estas tres cosas, y si ustedes van a bajar a las aguas, y si ustedes saben lo que significa un bautismo, lo que significa las aguas, ¿cómo vendría siendo, o cómo nos los explicarían ustedes, o cómo lo entienden ustedes en su vida, en lo que van a hacer? A ver, Ruth. ¿Cómo verías el bautismo en tu vida? Ajá, ¿cómo vendría siendo tus tres? Ajá. ¿Cómo vendría siendo tu bautismo, tomando las tres cosas? Pues como un acto de obediencia y como lo dijimos de las tres cosas, ¿no? El creer, el tener fe y como arrepentimiento. Entonces, ¿cómo sería tu bautismo?
tomando los pasajes que el Señor nos dio, ¿cómo sería tu bautismo? Y si yo les preguntara, ¿y su servicio en qué momento sería? ¿Dónde? O le preguntamos a las hermanas. Sí, pues ellas se van a bautizar. Eso estamos hablando de un bautismo y es nada más así la palabra sobre un bautismo, te les voy a dar todas las citas que traigo. Pues después del bautismo, después de todo, después de ese acto de fe, de creer y de arrepentirnos, ya pues deberíamos empezar con nuestro ministerio, ¿no? Así como Jesús. Tendría que ser como su ministerio, como Jesús. Ajá, como Jesús lo hizo. Cuando ustedes bajan a las aguas, ya se lo dijeron las hermanas, ¿ahí qué pasa? Somos limpios. ¿Y qué significa las aguas? La pureza. Purificación, limpieza, ¿sí? Y cuando ustedes o los pastores las van a sumergir, Pues muere el viejo hombre para ser nuevas criaturas de Dios. Sí. Bueno. tiene que morir el viejo hombre para renacer. El nuevo hombre es el inicio de una nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ya no son iguales, al menos que ustedes se queden en el desierto. No, gracias. Porque muchos están ahí. ¿Por qué no caminan? ¿Por qué no salen? Porque nos quedamos ahí. Porque no murió el viejo hombre. Y no es cierto que te digan, ay, es que el hermano esto, es que la hermana esto. No es cierto, eres tú. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros algo muy especial y un mandato especial a cada uno, a todos. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio. Tú eres bautizado, tú sales a predicar el Evangelio. Pero si tú todavía estás en el mundo, si todavía estás en el desierto, si todavía no te has arrepentido, ¿dónde está tu testimonio? Nos los habla la Biblia, que nuestro testimonio no habla más que nosotros. Y también nos los dice, que somos libros abiertos, leídos por miles, porque todos están mirándonos qué hacen. Ay, pues es que la hermana esta hizo esto. Ah, pero yo la vi en esto, no, y fíjate que esto, y fíjate, pero eso nos ve, pero bonito. ¿Sí? ¿En dónde estamos? ¿En dónde nos quedamos? Por eso el Señor nos invita a que cada uno de nosotros debemos de continuar. Él no se quedó, ni dijo, bueno, Satanás ahí ya me tentó y yo me quedé ahí porque ya no pude. No, Él salió del desierto, Él caminó, Él cumplió lo que había venido para hacer. Tú y yo estamos cumpliendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no queremos? Porque nos gusta más estar allá afuera. Las tentaciones las tenemos y las tuvo Jesús. Por eso el Señor nos los da, que Él fue el primero y Él las venció. Y si tú y yo no las vencemos, porque nos gusta. Pero tú ya eres bautizado. Has dado el primer paso de fe. Y el ser bautizado tiene que ser entre varios de nosotros para que sea público nuestro bautismo. Para que el día de mañana no digas, ay, no es cierto, yo no me bauticé, no, sí, te bautizaste cuando hiciste esto. Que el Señor lo sabe. Por eso dice que debe de ser público, sabiendo quién se bautizó. Y no para que los hermanos sepan, no, sino porque Dios así lo ha mandado.
Y después de un bautismo en aguas viene un bautismo en el Espíritu. Eso yo creo que ya le va a tocar al siguiente con un bautismo en Espíritu. Yo creo que para tenerlo pues tenemos que buscar mucho del Señor, orar y ayunar, y que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros para que podamos ser bautizados en el Espíritu. Y en fuego, pues yo creo que nadie lo quiere. Pero si al Señor le fluje, como a muchos, que el Señor nos ayude. ¿Sí, hermanos? Bueno, les voy a dar rapidísimo por cada uno de los puntos, los versículos que traíamos, que dije no nos va a dar tiempo, los vamos a hacer así. Tenemos uno de los principales, Mateo 28:19, el mandato que el Señor nos ha dado de ir y predicar el Evangelio. 28. Mateo 28, 19 y 20. Y luego tenemos primera de Pedro 3:21, el bautismo que nos corresponde a cada uno de nosotros, el bajar a las aguas. Nos dice, ¿por qué debemos bautizarnos? Lo tenemos en Mateo 28, 19, 20. Y luego también tenemos, ¿por qué Jesús mismo se bautizó? Y eso también nos lo dice en Mateo 3, 15, que él mismo cumplió lo que el Señor le mandó, ¿verdad? Y luego tenemos Romanos 6, 3, 4, que viene siendo la sumersión, representa morir al viejo hombre y resucitar. Eso para que lo lean y para que ustedes vean lo que la palabra dice. Y luego nos dice que después del bautismo, ¿qué debemos de hacer? Nosotros ya lo vimos, y aquí nos lo dice en Hechos 1:8. El creyente después del bautismo debe de buscar la unción del Espíritu Santo, y nos lo dice en Hechos 1:8. Y nos dice Efesios 5:18, un compromiso de vivir en santidad y en obediencia. Y tenemos lo de raíces del Antiguo Testamento, que ahí viene su hojita, que no lo vimos, sobre la purificación, sobre los sacerdotes, sobre la expiación, y eso nos lo dice Levíticos 15, 5:11, perdón. Y también nos lo dice la purificación de lo inmundo, nos los habla Números 19:8. Y nos habla también la consagración de los sacerdotes, y nos los habla en Éxodo 19:4. Tenemos también un punto ahí en nuestro librito, profecías de impureza espiritual. Esa nos los habla Ezequiel 36, 25, 27. Y también nos habla Isaías 44:3, y también una que la vimos fue la de 1 Corintios 10:2, donde Moisés fue bautizado. ¿Qué 44:3. Y luego nos habla nuestro segundo punto, el bautismo en los evangelios, y nos los habla Mateo 3:6, Marcos 1:4, 5. ¿Sí? Y luego nos habla bautismo en agua y el fuego. Ahí también nos lo dice, 3:11. Y luego nos habla el bautismo en el libro de los Hechos, cuando fueron todos bautizados, ese nos faltó verlo, cuando fueron todos bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuántos fueron? Eso nos los habla en Hechos 2, 37, 41. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos?
2,3,000, ahí también nos lo dice, ¿verdad? Y luego nos dice requisitos del bautismo y después de la gran comisión y el mandato que Dios nos ha dado, y ahí nos los habla en el libro de los Hechos, que ahí nos habla de la iglesia primitiva y nos habla sobre los 9 bautizos que cada uno de ellos lo hicieron, y eso fue el ejemplo que dimos, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya sobre el bautismo del Espíritu Santo, pues ya es otra cosa. Solamente es en agua, ¿sí? Pues vamos a dar gracias a Dios, ¿no sé, hermano? Sí. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, ha sido sobre nuestras vidas, Padre. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras vidas, Padre. Mas en tus manos estamos, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres el que redarguye nuestros corazones, Señor, que tú eres el que nos has llamado, Padre, el cual nos has hecho, Señor, pueblo adquirido por ti, nación santa, Señor, el cual nos has hecho, Señor, tus hijos, Padre. En tus manos están cada uno de estos jóvenes, Señor, los cuales van a bajar a las aguas, Señor, que tú les hagas sentir, Señor, el deseo, Señor, de verdaderamente, Señor, tener un cambio, Padre, porque sabemos, Señor, que morimos al viejo hombre, Señor, pero resucitaremos, Señor, en ti, Padre. Y sabemos, Señor, que un día no tardío, Señor, tú vendrás, Señor, por una iglesia, Padre, el cual, Señor, no se ha contaminado, Señor, el cual se ha guardado, Padre, hasta tu venida, Padre. En tus manos estamos, Señor, y te damos gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Padre. Amén, Señor. Dejamos el lugar a nuestro hermano. Amén, hermanos, que Dios les bendiga, si se escucha, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se sienten? Y los hermanos que ya se bautizaron, ya se acabó. Ya se acabó la vida. Sí. ¿Tenemos papel? Le falta una rayita. Bueno, y las hermanas que se bautizaron hace mucho tiempo, ¿aprendieron algo hoy? Bueno, gracias hermana Chio. Lo que habló la hermana Chio al principio del Antiguo Testamento, ahí está en Éxodo 13, la próxima clase lo anotamos. También está en Salmos 105 y en Isaías 4. Ahí está la nube y ahí está la reconfirmación de lo que la hermana Chio nos habló. Esto no lo vimos, pero bueno, al principio ahí en su hojita dice que cuál es la palabra griega para el bautismo. Ahí aparece, no es aspersión, eso no, pero eso también lo tenemos que decir, no es bautizo, y es introducir o sumergir en agua, no es pura aspersión, como algunos tienen por costumbre, y más hablando de algunas religiones. Amén. Y si yo le dijera, bueno, lo dejamos esto, pero si yo le hiciera la pregunta, ¿el Señor Jesucristo bautizó? Bueno, este sí vamos a leerlo, hermanos, para que quede bien claro, porque puede haber confusión, Agarren sus Biblias y vamos a leer Juan 3:22. Ahí habla la Biblia. Y ahorita vamos a ver Juan 3:22. Quien lo tenga, por favor, dele lectura. Nada más Juan 3:22. Amén. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Pero espéreme, hermano, espéreme, por eso es bueno leer la palabra. Lea Juan 4:1-2. ¿Quién lo tiene? Amén. A ver, la misma hermana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ya lo vio, entonces Jesús no bautizaba. En Juan nos dice, en Juan 3:22, que él estaba con los discípulos. Y en Juan 4:1-2 dice que no bautizaba, lo hacían los discípulos. Entonces yo les pregunto, ¿los discípulos fueron bautizados? ¿Los apóstoles fueron bautizados? Pues por supuesto que sí, por lo que leímos en Juan 3:22. Amén. Bueno,
Bueno, ese también es un dato que ahorita que lo estaban leyendo, es un dato que leí, y hay otro, pero ese lo vemos el próximo domingo, primeramente Dios, amén. Bueno, ahí ese anótenlo en sus hojitas. Que Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Pues vamos antes de ser despedidos. Con honra y majestad, a tu diestra reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito. Gracias por estos jóvenes que van a bajar las aguas, Señor. Gracias porque se han decidido seguirte a ti, Padre, que tú eres su Señor. Te pedimos que tú nos bendigas, nos despidas en paz, Señor, y vayas con cada uno de nosotros. Gracias te damos por este día de bendición que tú nos has dado. Nos permitiste compartir de tu amor, Señor, y nos has dejado estar unidos. En nombre de Jesús te pedimos que vayas con cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Estamos despedidos.